Queremos resolver la ecuación 4x es igual a 8, 7. 4x significa 4 veces x, y por lo tanto la solución a la ecuación es el valor de x que hace que este producto igual a 8, 7. Y veremos dos métodos para resolver esta ecuación. Para resolver x, necesitamos aislar x en un lado de la ecuación, y como la x está en el lado izquierdo, nuestra solución tendrá la forma de x es igual a algún valor. Bien, donde este valor hará que este producto sea igual a 8, 7. Esta ecuación es un poco diferente porque es como tenemos una fracción en el lado derecho de la ecuación. Entonces, si quisieras hacer 4 una fracción, tendría un denominador de 1. Entonces, podríamos escribir esto como 4 más de una vez x es igual a 8, 7. Y de nuevo, porque 4x significa 4 veces x, necesitamos deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa opuesta de multiplicar por 4. Bueno, para deshacer la multiplicación por 4, dividiríamos por 4 y, por lo tanto, podríamos dividir ambos lados de la ecuación por 4. Pero recuerde dividir por 4, o dividir por 4 sobre 1 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 1, 4. Entonces, debido a que tenemos una fracción en el lado derecho de la ecuación, en lugar de dividir por 4, multipliquemos por el recíproco de 1, 4. Entonces, multiplicaremos el lado izquierdo de la ecuación por 1, 4, y el lado derecho de la ecuación por 1, 4. Nuevamente, esta operación es equivalente a dividir por 4, lo que deshacerá esta multiplicación que involucra 4 aquí. Ahora, mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo estamos multiplicando los recíprocos, por lo que este producto será 1 y, por lo tanto, el lado izquierdo se simplifica muy bien a solo una x, y una x es solo x. Avancemos y pongamos una x temporalmente, solo para enfatizar que el producto de los recíprocos es igual a 1. Lo que también podemos mostrar al mostrar la simplificación, 4 sobre 4 que se simplificaron a 1 sobre 1, dándonos un producto de 1. Y ahora, en el lado derecho, observe cómo antes de multiplicar, 8 y 4 comparten un factor común de 4. Hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8, y, por lo tanto, el producto en el lado derecho es solo 2, 7. Y nuevamente, debido a que una x es igual a x, nuestra solución es x es igual a 2, 7. Ahora veamos el segundo método para resolver esta ecuación. Comenzando con la ecuación original, tenemos 4x igual a 8, 7. Siempre que tengamos una ecuación que contenga fracciones, siempre tenemos la opción de borrar las fracciones de la ecuación. Mirando nuestras notas a continuación, para borrar las fracciones de una ecuación, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. En este caso, solo tenemos un denominador, es 7 y, por lo tanto, podemos borrar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados por 7. Entonces, sigamos adelante y hagamos eso. Multipliquemos el lado izquierdo por 7 y el lado derecho por 7. 7 veces 4x es igual a 28x. En el lado derecho los 7. Tener un denominador de 1. Tenemos un factor común de 7 entre el numerador y el denominador. Entonces, ambos 7 se simplifican a 1. Observe cómo a la derecha el producto es igual a 8. Observe cómo la ecuación no se resuelve para x, todavía. Pero nuestra solución, una vez más será en forma de x, es igual a algún valor que hace que este producto sea igual a 8. Y por lo tanto, para resolver la ecuación para x, necesitamos deshacer esta multiplicación dividiendo ambos lados por 28. 28 dividido entre 28 se simplifica a 1, y una vez x es x. También podríamos pensar en esto como dividir entre 28 y multiplicar por 28, dándonos solo x. Y en el lado derecho de la ecuación tenemos la fracción 8/28, pero esta fracción sí se simplifica. Hay un factor común de 4 entre 8 y 28. Observe cómo si dividimos el numerador y el denominador entre 4, simplificamos la fracción. 8 dividido entre 4 es igual a 2, y 28 dividido entre 4 es igual a 7, dándonos nuestra solución, x es igual a 2, 7. Entonces, por supuesto, ambos métodos nos dan la misma solución. Antes de irnos, sin embargo, verifiquemos que nuestra solución sea correcta sustituyendo 2, 7 en la ecuación original. Verifiquemos que 4 veces 2, 7. Es igual a 8, 7. Bueno, como fracción, 4 tendrían un denominador de 1. Entonces, multiplique los numeradores, observe cómo tenemos 8. Multiplicando los denominadores tenemos 7. 8, 7 es igual a 8, 7 es cierto, verificando que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.